Quizá uno de los temas más controversiales y llamativos del estudio bíblico por su naturaleza es la escatología. Esta ha sido causa de mucha especulación, ha sido el eje fundamental por el cual ateos y gnósticos hacen mofa de la esperanza de los creyentes. Dentro de la iglesia levanta pasiones y ha sido la causante de muchas divisiones dentro de ella. Esto no debería ser así, ya que sin importar cuál sea su posición con respecto al tema, este no afecta la centralidad del Evangelio, que es la preeminencia de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor, en el cual todos tenemos mutua comunión. Así que, sin importar cuál sea su posición escatológica o método interpretativo del fin de los tiempos, quiero invitarlo a considerar este estudio que presento a continuación. Este estudio consta de 5 partes y en esta primera parte tocaremos el tema de las dispensaciones premileniales y su sistema interpretativo, popularmente conocido como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Reconozco que hay muchos adherentes a esta doctrina y todos ellos honestos y con un respeto absoluto a la autoridad de las Escrituras. Pero al igual que en mi caso, quizá esta sea la única posición que han escuchado, o como suele suceder en la mayoría, es un tema al que particularmente no han dedicado el suficiente estudio. Los invito a separar cualquier prejuicio o afiliación doctrinal para hacer un análisis honesto, tal y como la Biblia lo presenta, y al final, de forma consciente y voluntaria, entender las razones por las cuales deciden creer lo que creen, convencidos por los argumentos bíblicos y no por la trama de una novela, libro o herencia religiosa. Las diferentes posiciones doctrinales con respecto al regreso de nuestro Señor Jesús tienen que ver con ciertas decisiones que previamente hemos tomado a la hora de enfrentarnos a ellas. Todo pasa por el filtro que determinemos poner a la hora de leer un texto y así llegar a una conclusión de lo que éste significa. Ahora bien, mi motivación no es convencerlo de un punto de vista particular, pero sí quiero motivar su estudio y discusión. Tampoco quiero subestimar la visión dispensacionalista y su idea del rapto o arrebatamiento, sino, primeramente, honrar y respetar la integridad e infalibilidad del texto bíblico, y en segundo lugar, las implicaciones que la escatología tiene, ya que conforme sea mi visión del futuro, esta afectará la forma como viva el presente. La palabra escatología viene del griego eschatos, que es último, y la palabra logos, que es estudio. Este es el estudio de las últimas cosas, o popularmente el estudio de las cosas del fin. Veamos un poco acerca de la historia de la escatología durante la historia bíblica. La escatología bíblica era secundaria al mensaje central del Evangelio hasta prácticamente el siglo XIX. El entendimiento era que la iglesia avanzaría con las buenas noticias del reino de Dios hasta la segunda venida de Cristo. Así recompensaría a sus santos y pondría fin a la muerte para estar finalmente eternamente con Él. Entre quienes se aventuraban a indagar más profundamente en las profecías, había un entendimiento generalizado que muchas de ellas se cumplieron con la primera venida de Cristo y solo lo concerniente a su regreso quedaría por cumplirse. Esto concuerda con el mismo testimonio de Cristo, quien afirmó a sus discípulos que todas las escrituras apuntaban a Él. Consideremos el siguiente texto. Entonces Él les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían». Y este es nuestro primer punto a enfatizar, que todas las escrituras apuntan a Cristo. Para el siglo IV, después de Cristo, la iglesia se comenzaba a corromper con los vicios políticos de la cultura imperial. Todo esto sin mencionar la influencia de la filosofía y el pensamiento griego, que en mucho moldeó no solo el tratamiento teológico de las escrituras, sino la forma de hacer liturgia. También se segregó a quienes se consideraban enemigos del Evangelio, especialmente el caso de los judíos, quienes, a los ojos de los nuevos creyentes de la recién formada
Iglesia Apostólica Universal, eran los responsables directos de la muerte del Hijo de Dios. Es así como se hace una abismal división teológica entre el judaísmo y el cristianismo. Esto indiscutiblemente pondría un obstáculo en el correcto uso e interpretación de textos ricos en simbolismos, metáforas, analogías que los autores hebreos históricamente utilizaron en su literatura. Básicamente, hasta el siglo XIX, la visión escatológica de las Escrituras comprendía un cúmulo de profecías que describían la amplia historia de la humanidad hasta el regreso de Cristo. La visión del fin era, como mencionaba al inicio, un asunto periférico. El interés popular por la escatología inicia a partir del frenesí causado por una nueva doctrina llamada las dispensaciones premileniales. Su autor, un predicador londinense llamado John Nelson Darby, publica en 1827 su tratado teológico, donde plantea que el plan de Dios con la humanidad se divide en 7 dispensaciones premileniales, y en cada una de ellas Dios trata de manera particular y específica para con el hombre. Esta doctrina propone que en la actualidad vivimos en la dispensación de la gracia, donde la Iglesia es un ente aparte y exclusivo en el tiempo, distinta al pueblo de Dios. Dios ha hecho un alto o pausa para con sus promesas a su pueblo escogido. En palabras de quienes se afilian a esta postura, la dispensación de la gracia es un paréntesis en el plan de Dios para con Israel. Para 1830, cuando aún la tinta de esta teoría doctrinal no se ha secado, ocurre un avivamiento carismático en Escocia. Una joven quinceañera llamada Margaret MacDonald tiene una visión del fin del mundo, donde los creyentes serán rescatados antes que venga el castigo y la ira de Dios sobre los impíos en la tierra. El acontecimiento llamó la atención no solo de Darby, sino de la hermandad irlandesa de Plymouth, además de muchos otros predicadores que visitaron a la joven para indagar lo ocurrido. Finalmente, luego de distintas investigaciones, concluyen que las visiones y testimonios de la joven son simple y sencillamente herejías o actividad de demonios. Pero para el feligrés común, quien relacionaba esta supuesta revelación sobrenatural con lo anteriormente expuesto por Darby, en su sistema interpretativo, esta visión era su confirmación. En 1840 y 1861 se publican las visiones de Margaret MacDonald. Estas, aunadas al sistema escatológico de Darby, comienzan a popularizar dicha doctrina en Europa. Darby viajaría frecuentemente a América exponiendo su tesis. Entre sus adeptos se encontraba Dwight L. Moody, pero no es sino hasta que Darby conoce a James Brooks, un prominente predicador y escritor de Missouri, que todo cambiaría, ya que este sería el mentor de Cyrus Ingerson Scofield. En 1909, Scofield publica la Biblia de referencia Scofield, iniciando así una masiva influencia de dicha doctrina en el mundo. La Biblia Scofield contiene sus anotaciones personales y explicación de los textos al lado de la traducción King James. Al insertar sus notas entre columnas juntamente con el texto bíblico, esto genera credibilidad al lector común, quien a falta de información no tiene posibilidad de análisis y se encontraría en la cómoda posición de ser guiado por los mismos comentarios del autor. Basados en dicho sistema de interpretación, comienzan a aparecer novelas con respecto al rapto de la iglesia, como es el caso de la novela publicada en 1911 por el autor Sidney Watson, llamada In the Twinkling of an Eye, o En un abrir y cerrar de ojos. Con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial, el optimismo y la esperanza de la iglesia sobre el avance del evangelio decae y todo progreso que la humanidad, bajo la influencia del cristianismo, había logrado, se ve amenazado por la cruda realidad de la maldad inherente en el hombre. Esto da lugar a la doctrina de Darby. El clima político mundial y los sentimientos posguerra avivan el anhelo de un rescate y a la vez el castigo para aquellos que han causado tanto daño. En río revuelto, ganancia de pescadores. Es aquí donde florecen los especuladores proféticos. Otro bestseller de la época fue el libro Is the Antichrist at Hand, en 1926,
donde el autor Oswald J. Smith especula con respecto al fin de los tiempos, basado en los acontecimientos políticos del mundo, señalando a Benito Mussolini como el anticristo. Dichos libros y novelas, apoyadas por una visión aparentemente bíblica, demuestran ser un gran negocio para la industria literaria. Por lo tanto, al ser material que se vende, este es promovido ampliamente en el ámbito religioso, tal como ocurre hoy mismo, no solo con este tema, sino también con la música, donde se encuentra un nicho de mercado sensible y vulnerable, fácilmente maleable a la opinión o enseñanza de quienes se consideran pastores famosos, líderes carismáticos o en algunos casos, verdaderas celebridades. Otros autores cristianos en su momento, con una visión escatológica similar, terminaron desviando su fe, como es el caso de Charles Taze Russell, quien predijo el regreso de Jesús para 1874, luego para 1878, 1881, 1910, 1914 y terminó siendo el fundador de los Testigos de Jehová, quienes continuaron con sus predicciones para 1918, 1925, 1941, 1975, 1984, 1994 y etc. Este habría sido fuertemente influenciado por quien fuera un predicador bautista llamado William Miller, quien en 1843 y 1844 predijo el regreso de Cristo. Su obsesionado enfoque escatológico lo convirtió en el fundador del movimiento millerita y posteriormente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Al ser este un nuevo sistema interpretativo sin sustento canónico y sin haber tenido en cuenta el estudio comprensivo de los textos básicos del hebreo y griego, los proponentes de dicha doctrina se ven en la necesidad de crear un sistema ordenado y con algún contenido bíblico formal un poco más académico. Es así como entre 1920 y 1930 nace el Instituto Teológico de Dallas, que se convertiría en el famoso Seminario Teológico de Dallas. Este se constituiría como uno de los centros de educación cristiana más populares en los Estados Unidos. Entre sus presidentes encontramos los nombres de algunos de los más conocidos y famosos autores con respecto al rapto y el fin de los tiempos. Una gran mayoría de creyentes se ven deslumbrados por el uso o manejo de textos bíblicos que desde el sistema de las dispensaciones premileniales justifica un rapto de la iglesia para reiniciar el reloj profético con Israel. Al día de hoy, los adeptos a esta posición reconocen que muchos de los detalles del rapto son un misterio, pero otros por su lado se atreven incluso a predecir con exactitud el año, mes, día y hora exacta que ocurrirá el evento. Incluso hoy día las redes sociales se ven inundadas de especuladores que afirman haber tenido una visión, sueño, revelación o se toman de algún evento político, climático o astronómico a modo de videntes o adivinos para asegurar que Dios les ha dado la fecha del rapto. Sin importar si es una revelación sobrenatural o un meticuloso y elaborado esquema matemático, la idea que esta doctrina ha impreso en el cristianismo es evidente. Esta línea de pensamiento tiene 5 variantes según la interpretación particular del mismo, pero definamos primeramente este término rapto y de dónde viene. La palabra rapto es la traducción literal y exacta al español de la palabra harpazo, palabra griega que se encuentra en 1 de Tesalonicenses 4:17, que también puede ser traducida como arrebatado o arrebatamiento. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta palabra es el epicentro alrededor del cual se construyen las diferentes visiones de esta doctrina o sistema de interpretación en conjunción con la idea de una época de horror para la humanidad llamada la tribulación. Entre los dispensacionalistas encontramos los pretribulacionistas, aquellos que creen que el rapto o arrebatamiento ocurrirá antes de la tribulación. También encontramos los post-tribulacionistas, los que creen que el rapto ocurrirá después de la tribulación. Los mid-tribulacionistas, aquellos que creen que el rapto ocurrirá a la mitad de la tribulación. La pre-ira, aquellos que creen que el rapto ocurrirá antes que se desate la ira de Dios en la segunda mitad de la tribulación.
y los pantribulacionistas, aquellos que creen que el rapto puede ocurrir en cualquier momento durante la tribulación. Cada una tiene una interpretación particular en la cronología del rapto. Todas dependen de versículos aislados en el libro de Daniel, Apocalipsis, Ezequiel y las cartas a Tesalónica y Corinto, así como el Evangelio de Mateo, particularmente el capítulo 24. Entre ellas, tienen en común no solo las dispensaciones y la idea de dos entidades distintas para con Dios, así como dos planes redentores para cada uno de ellos, uno para Israel y otro para la iglesia. Además de un futuro caótico para la humanidad. Todas se toman de una palabra en Apocalipsis 20 para definir parte de su sistema interpretativo como premilenialista, y ahondaremos en este término en alguno de nuestros capítulos más adelante. Encontramos también contradicciones importantes entre dichas variantes del sistema, y cada visión requiere una interpretación particular. A pesar de esto, esta es la visión prevalente en la mayoría de las denominaciones evangélicas en Occidente. En contraste, muchas ramas del protestantismo, iglesias reformadas, las iglesias ortodoxas orientales, la iglesia anglicana y la católica romana no comparten dicha visión escatológica. Muy bien, resumiendo la escatología de las dispensaciones premileniales, o como se le conoce popularmente, la doctrina del rapto o arrebatamiento, es que este paréntesis en el reloj de Dios para con Israel finalizará con el rapto, cuando Cristo venga nuevamente por su iglesia y retire al Espíritu Santo de la tierra rescatando a los fieles para poder tratar con su pueblo Israel, como si no pudiera hacerlo simultáneamente, pero bueno. Prosigamos. El mundo entregará todo el poder a un personaje político denominado como Anticristo, que hará un supuesto pacto de paz con Israel. Este traerá relativa calma por un periodo de tiempo que varía según el sistema de interpretación que veremos más adelante. Luego, este personaje se declarará como Dios y perseguirá a los nuevos creyentes, lo que sería la Iglesia 2.0, me imagino. Aunque nadie tiene claro cómo habrán creyentes, ya que supuestamente no hay Espíritu Santo. Pero lo que sí es claro es que la labor de evangelismo queda encomendada a 144,000 judíos que predican alrededor del mundo. Ahora bien, quien no entregue su fidelidad al régimen debe morir literalmente decapitado. Para poder acceder a bienes y servicios hay que colocarse una marca en la mano derecha o en la frente. Esto traerá grandes catástrofes y muertes debido a la gran ira de Dios hasta que Cristo regrese por segunda o tercera o segunda, cuando regrese a reinar por 1000 años en la tierra, antes de la rebelión final, donde se pondrá fin a Satanás y entraremos entonces así en la eternidad. De ahí el nombre premilenial o previo al milenio. ¿Por qué es tan popular este sistema de interpretación, además de satisfacer la fascinación del ser humano con respecto al fin del mundo? Por un lado, los réditos económicos que ésta representa para los autores o proponentes de nuevas teorías que se acomodan al sistema, materializados en libros, novelas y hasta películas que históricamente han probado ser muy exitosas y se mercadean ampliamente, siendo que en la mayoría de los casos es la única visión escatológica que muchas personas han escuchado. Por otro lado, e irónicamente, está el factor del temor que la tribulación produce, no solo en el creyente, sino en aquellas personas que son evangelizadas bajo la perspectiva de un sufrimiento terrenal sin precedentes para llevarlos al arrepentimiento, cosa que en lo personal pienso es un gravísimo error y que despoja al individuo del verdadero mensaje redentor del Evangelio y del amor de Dios para con él. Muchos simplemente se adhieren a la tradición denominacional y honestamente dan crédito a la doctrina. Desde la cristianización del Imperio Romano, casi toda influencia sobre la doctrina bíblica está filtrada desde la perspectiva griega u occidental, pero aún, y concuerdo con las palabras de N.T. Wright, que desde el siglo XIX, con la época de la Iluminación y la influencia del epicureísmo, nuestra visión bíblica se transformó radicalmente. Incluso olvidamos el uso de las metáforas, las figuras literarias, y todo esto comprende gran parte de la morfología de los textos bíblicos.
Nos conformamos con un simplismo literal y un sistema eclesiástico más similar al paganismo que a la visión bíblica global de un cuerpo concertado para dar esperanza y anunciar las buenas nuevas del reino de Dios a un mundo en tremenda necesidad de salvación. Hoy la iglesia está completamente acostumbrada a un estilo sofista de predicación, al estilo de discurso filosófico de la escuela de Sócrates, Platón o Aristóteles, utilizando la diatriba para causar emociones de temor o culpa en la audiencia, logrando así reclutar adeptos a la denominación particular y sobre todo apoyo económico para aquellos que como buenos sofistas dejen continuar con su parloteo. Ya no en las plazas o pórticos de la Acrópolis, sino en templos mal llamados iglesias, sustituyendo así también las escuelas de pensamiento por las denominaciones o credos. Este estilo de exposición a las escrituras limita el entendimiento o la comprensión de las mismas, sin importar cuán bien intencionado sea el exponente. Al abandonar el estudio personalizado a modo de discipulado, se deja un vacío académico que inevitablemente provocará que el creyente adopte como propias la visión o doctrina que su expositor le imponga, amputando así el estudio crítico y analítico de la palabra. Un acercamiento más certero y comprensivo a las escrituras sería considerar sus autores y la influencia que su razonamiento tiene sobre los textos bíblicos, estudiando diligentemente las escrituras. Consideremos lo que dice el libro de Hechos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Estas son las palabras que describen a los discípulos de Berea, que iban a las escrituras diligentemente a escudriñar cada día, a ver si las cosas que les eran predicadas coincidían con lo que la palabra decía. En Proverbios 13:4 encontramos que el alma de los diligentes será prosperada. Lo que me motivó a profundizar en el tema e incluso hacer este video o serie de videos fue el tener que reconocer mi ignorancia del mismo. Había decidido asumir como correcta mi herencia doctrinal sin haberla validado previamente a la luz de todas las escrituras. Yo era un adepto a las dispensaciones premileniales, convencido que el rapto o arrebatamiento de la iglesia ocurriría en cualquier momento. Tan es así que incluso escribí un documento para el año 2001 donde dejaba instrucciones a aquellos dejados atrás y explicaba lo que había ocurrido durante ese periodo de tiempo. Incluso, el Ejército de Salvación publicó un extracto de mi documento en la contraportada de su revista mensual, lo cual fue un gran honor para mí. El día de hoy, con toda humildad, debo reconocer mi error para con mi familia, mis amigos y especialmente los estudiantes de la Biblia a quienes enseñé, ya que dicha doctrina en su momento era la única luz o entendimiento que yo tenía al respecto. Quizá lo más difícil para alguien que enseña la Biblia es el reconocer su postura doctrinal que podría estar equivocada. El orgullo es el peor enemigo que podemos tener, ya que debemos siempre someternos en completa humildad y sumisión a todo el consejo de Dios, lo que implica reconocer mis deficiencias y errores, así como las de aquellos que, convencidos de su creencia, nos enseñaron determinada posición. La constante revisión y estudio debería ser la norma de todo creyente y no delegar en las espaldas de los líderes o maestros la completa responsabilidad del crecimiento espiritual. No dudo ni por un momento en la entrega y devoción de aquellos que me enseñaron los primeros pasos en mi fe, aquellos que entregaron su tiempo y dieron lo mejor de su conocimiento y entendimiento bíblico para mi beneficio. Reconozco su amor y pasión por las Escrituras, pero también reconozco sus debilidades y en muchos casos las limitaciones que podrían tener para profundizar en algo tan específico. Un día, al ser consultado por una estudiante, la cual tenía interés en la escatología, me vi en la vergonzosa posición de desanimarla, aduciendo que era un tema no solo difícil, sino además conflictivo. Y aunque no le mentí, ya que en realidad es un tema difícil y conflictivo, lo que realmente le ocultaba era mi insuficiencia para abordarlo, sabiendo que yo mismo tenía muchas dudas al respecto. Algo que siempre ha estado en mi mente es el pasaje en Santiago que dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros,
sabiendo que recibiremos un juicio más severo. La responsabilidad del maestro es siempre dar buen alimento y estar convencido de lo que enseña. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Al haber quedado con el sinsabor de mi respuesta para con esta estudiante, me aboqué al estudio de la escatología, llevando al escrutinio no solo mi postura, sino las distintas posiciones que se plantean al respecto. En mi jornada descubrí la extraordinaria expectativa de los autores bíblicos en su contexto original y la forma como estos transmitían su mensaje. Es así como luego de 3 años de estudio del tema, llego a la conclusión no solo de haberme equivocado en mi posición escatológica, sino también que cada perspectiva doctrinal tiene sus pros y contras, por lo que adherirse a algún sistema particular es algo simplista. Ya no doy crédito a un rapto premilenial basado en las dispensaciones concebidas por Darby. Creo que éstas están en contraposición con el panorama bíblico completo y no logran establecer una coherente relación en el plan redentor. Este sistema interpretativo depende de muchas suposiciones que se han tratado de justificar con textos aislados en distintos libros de la Biblia para poder armar su trama apocalíptica. Ahora bien, tampoco juzgo a quienes adoptan dicha posición, ya que en su mayoría, al igual que yo, han sido adoctrinados por su herencia denominacional. En retrospectiva, me es clara la importancia de la escatología y el impacto que ésta tiene en la forma de pensar o la visión del futuro que se tenga. Incluso decisiones que se pueden tomar en mucho dependerán de dicha visión. La escatología debe estar en armonía con la teología y ambas sin duda afectarán tu visión del mundo. Creo que desde el punto de vista de las dispensaciones, la expectativa de las señales del fin han distraído la atención de los creyentes al morbo esotérico de un final apocalíptico del que esperan escapar y en muchos casos el anhelo de huir del mundo al que fueron llamados a conquistar. El cristianismo se ha transformado en un culto o cultura de experiencias centradas en el hombre. Ya no se trata del amor al prójimo y la compasión por el mundo que está necesitado de un Salvador, sino del amor a mí mismo, a la experiencia que pueda vivir en esta vida, entre tanto Él regresa o me manda a llamar. Este tipo de evangelio gira en torno al hombre y no a Cristo. La mentalidad religiosa promedio espera que Jesús retribuya la entrega o devoción a Él. A mayor obediencia, mayor beneficio para mí, y a mayor entrega, mayor prosperidad, etc. Al tener una visión escapista del mundo, característica de la influencia platónica, el cristiano se ha sustraído de la sociedad que en principio debió influenciar. Lo peor de todo es que esa abstracción tarde o temprano nos va a pasar la factura. A pesar de las múltiples y fallidas predicciones que se han hecho invocando profecías bíblicas, lamentablemente hoy siguen siendo populares dichos autores y dicha doctrina que basan su escatología en los titulares noticiosos. Veamos algunos ejemplos de autores, teólogos y pastores apocalípticos. John Walberg predijo el rapto para 1974, basado en los acontecimientos políticos de su época, donde en su libro Armagedón y la crisis en Medio Oriente veía lo acontecido con Israel como un factor determinante para el rapto. Una vez fallida su predicción, relanzó el libro en 1990 con el título Armagedón, Petróleo y la crisis en Medio Oriente, justo cuando iniciaba el conflicto en el Golfo Pérsico entre Irak y Kuwait. Dicha versión vendió más de 1.200.000 copias. Ron Rees predijo el rapto para 1970, igualmente basado en acontecimientos políticos. También lo hizo Walter M. Simmons, quien dijo que sería el 10 de septiembre de 1979. Hal Lindsey publica su libro The Late Great Planet Earth en 1970, postulando el hecho que Israel, al ser nación nuevamente en 1948 y basado en Mateo 24:34, que esta generación no pasaría sin ver el fin, predijo que el fin sería en 1988, ya que una generación bíblica consta de 40 años. Su libro vendió más de 30 millones de copias ese año. Posteriormente, al fallar sus predicciones,
El argumento era la falta de la conquista de Jerusalén, por lo que colocaría el nuevo año en 1967 y, finalmente, el Apocalipsis en el 2007. Si sustraemos los 7 años de la supuesta tribulación, el rapto o arrebatamiento ocurriría en el año 2001. Al fallar nuevamente, el argumento es que una generación podría ser 40, 80, 100 años, quién sabe. Así que la próxima predicción será quizá para el 2047. Tim LaHaye publica su libro The Beginning of the End en 1972, donde especula que el fin está cerca debido a la declaración Balfour que en 1917 autorizaba al pueblo de Israel regresar al Medio Oriente y establecerse. Luego, en 1995, junto a Jerry Jenkins, escribe la que sería quizá la serie de novelas más famosas del rapto de la iglesia, Dejados atrás. Esta se lleva al cine en el año 2000 y en el 2014. Todo el conjunto de novelas vendió más de 100 millones de copias solo en los Estados Unidos. Edgar Weinstein, bajo la misma perspectiva que Lindsay y LaHaye, publica su libro 88 razones por las cuales el rapto será en 1988. Weinstein incluso dijo que sería el 11 y 13 de septiembre de dicho año. Luego, al no ocurrir, dijo que sería el 15 de septiembre a las 10:55 de la mañana. Luego que el 3 de octubre y finalmente que el error fue no haber contemplado el calendario gregoriano, sino el juliano, dijo que la fecha definitiva sería entonces en el Rosh Hashanah de 1989. David Koresh, en 1992, predijo que el fin sería en el 1995. Este terminó muriendo en un suicidio masivo juntamente con su secta, quienes predecían el inicio del apocalipsis. Michael Drosnin predijo el fin para el año 2000 y luego para el 2012, basando su esquema en el presunto descubrimiento que llamó el Código Bíblico, un intrincado entramado de supuestos mensajes ocultos entre las páginas de la Biblia hebrea. Harold Camping invirtió una fortuna de sus feligreses afiliados a dicha doctrina, estimada en más de $100 millones, para colocar vallas publicitarias en todos los Estados Unidos y varias partes del mundo, incluyendo pautas de radio y anuncios de televisión, anunciando el rapto para el 21 de mayo del 2011, luego para el 21 de octubre del mismo año. Lo que pocos saben es que ya había hecho otras predicciones para el 6 de septiembre de 1994. John Hagee y Mark Biltz predijeron para el 2014 el inicio del fin de los tiempos, basados en el fenómeno astronómico llamado las tétradas, que fueron los 4 eclipses lunares seguidos, en fechas de especial interés en el calendario judío, acontecimiento que fue llamado las lunas de sangre. La última gran decepción en cuanto a predicciones del fin fue la del 22 y 23 de septiembre de 2017, cuando la constelación Virgo se alineara en conjunción con Júpiter, la Luna y el Sol, coincidiendo con la descripción dada en Apocalipsis 12. En el año 2000, el autor Francis X. Gumerlock publicó el libro The Day and the Hour, el día y la hora, donde expone más de 2000 años de fallidas predicciones del fin del mundo y la obsesión de los cristianos con este. La lista es interminable y seguramente vendrán nuevos especuladores proféticos basando su doctrina en el sistema de las dispensaciones, que personalmente creo ha causado más daño que beneficio, no solo al cuerpo de Cristo, sino a la forma como el mundo ve al cristianismo y viceversa. La escatología no debe llevarnos a la falsa especulación profética, como lamentablemente ha ocurrido, especialmente en los últimos 150 años, mucho menos hacer exégesis de los periódicos o noticieros, basando en eventos geopolíticos las señales apocalípticas que el sistema doctrinal espera encontrar. La Biblia no puede ser tan subjetiva ni ambigua. Llegamos así al final de esta nuestra primera parte de nuestro estudio. Para la segunda parte exploraremos algunas reglas básicas para la interpretación de las Escrituras y daremos un vistazo general de la narrativa bíblica y su expectativa profética. Hasta entonces, que el Señor los bendiga y su paz guarde sus corazones y pensamientos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Soy Fernando Coto
y esto es Conoce el Camino.